Bueno, buenos días a todos jóvenes. Una vez más les habla el profesor Mauro Gómez. En esta ocasión vamos a estar tratando nuestro segundo tutorial de lectura crítica. Espero que el anterior le haya sido de gran ayuda y que este también. Bien, habíamos quedado en la vez anterior que la idea de resolver la prueba de lectura no es centrarnos en la comprensión de cada uno de los textos que nos exponen, debido a que estos turban a los estudiantes, ya sea por las dimensiones, porque son muy extensos y muy pocas preguntas, o en ocasiones también porque pueden resultar de una compleja interpretación o de un complejo entendimiento. Entonces, cuando un estudiante promedio tiene o siente dificultad para entender un texto, va a asumir que las preguntas que le hagan de dicho texto también van a ser complicadas y nada más alejado de la realidad. La complicación en la lectura de un texto no determina que las preguntas sean complicadas. Entonces, ¿qué determina qué tanto debemos leer el texto? Pues las preguntas. Así que en primera instancia, cada vez que yo tengo una prueba de lectura en la mano, lo primero que tengo que hacer es revisar las preguntas y serán las preguntas las que me determinen qué tanto debo leer del texto. Así que comencemos con el análisis de los textos y de las preguntas que siguen a continuación. Bien, para el primer grupo de preguntas, que van a ser 4, nos van a ofrecer 3 textos que son cortos para 4 preguntas. Sería una lectura intertextual para la resolución de 4 preguntas. Entonces, acá la recomendación sería la que le acabo de hacer. Vayamos a las preguntas y partiendo de qué tanto nos demanden las preguntas, así pues determinamos qué tanto leemos de estos 3 textos. Así que en este caso yo voy a pasar las 3 plantillas en las que están los textos. Solo voy a parar en un momento como para que ustedes lo observen, lo chequen y después pasamos inmediatamente a la resolución de las preguntas. Bien, comenzamos con las preguntas. En la primera pregunta nos van a pedir que asociemos 2 fragmentos de 2 de los 3 textos. Entonces, y a partir de ese enunciado les daremos pues respuesta a la primera pregunta. En este caso, la pregunta nos pide, considere los siguientes enunciados. La buena educación exige tiempo, aplicación y gastos, y no puede, por ende, ser adquirida por aquellas personas cuyo tiempo y energía han de emplearse en el trabajo. En el primer enunciado, vamos haciendo las interpretaciones de una. En el primer enunciado, lo que nos están planteando es que tenemos tiempo y energía, y ese tiempo y energía tenemos que decidir en qué lo vamos a gastar, en una buena educación o lo vamos a gastar en emplearse. Eso es lo que propone el primer texto. Gastar tiempo y energía en educación o tiempo y energía en el trabajo. Segundo enunciado dice, diga en buena hora que el trabajo es una necesidad dolorosa para la conservación de la vida, pero no digan que es una virtud. Entonces, el segundo plantea una diatriba en el trabajo. Si bien es una necesidad, representa para muchas personas un gran esfuerzo poder conservarlo, porque igual necesitamos tener dinero para poder adquirir productos y servicios, pero dice el enunciado, no consideren que el trabajo es una virtud. Entonces también va a poner una diatriba en la percepción o la concepción del trabajo desde 2 puntos de vista. Una necesidad dolorosa para conservar la vida, pero no necesariamente es una virtud. Bien, de estas 2 enunciados nos piden de las siguientes opciones cuál describe mejor la relación entre los enunciados 1 y 2. Decíamos en el tutorial anterior, cada vez que nos pidan relacionar oraciones o que nos pidan relacionar párrafos, debemos tener en cuenta son los conectores. En este caso, deberíamos tener en cuenta el conector del segundo enunciado, y el conector que más resalta es el conector pero.
Ese conector pero es un conector adversativo o un conector de contraposición y por ende va a jugar un papel fundamental en determinar la relación con el primer enunciado. Si nos piden relacionar dos párrafos, lo que tendríamos que hacer es buscar cuál es el conector que resalta en el segundo párrafo y ese conector del segundo párrafo es el que determinará la relación con el primer párrafo. Entonces, si le piden relacionar párrafo 2 con un párrafo 3, buscamos en el párrafo 3 el conector. Si nos piden relacionar párrafo 1 con párrafo 2, buscamos el conector en el párrafo 2. En este caso nos piden un enunciado 1 y un enunciado 2, buscamos el conector en el enunciado 2. Y encontramos entonces el pero. La respuesta a esta pregunta es la opción C. El enunciado 2 expone la antítesis de lo expresado por el enunciado 1, ya que básicamente en el primer enunciado se expone la energía y el tiempo que necesita la educación, en lo cual el trabajo también consume una gran cantidad de tiempo y energía. Así que el individuo únicamente puede realizar uno de los dos, pero no los dos al mismo tiempo. Por lo tanto, el enunciado 2 expone la antítesis de lo expresado por el enunciado 1. ¿Listo? Porque o estudiamos o trabajamos. La respuesta de la pregunta número 1 es la opción C. Pregunta número 2. ¿Cuál de las siguientes opciones expresa mejor el propósito de los tres textos? Entonces, acá podemos intentar responder a partir de lo que ya leímos en el segundo y en el tercer enunciado de los textos anteriores y hacer en resumen pues lo que nos plantean esos dos enunciados, tomarlo como si fuera una síntesis de lo que se nos propone en dos de los tres textos. Si en este nos están pidiendo cuál de las siguientes opciones expresa mejor el propósito de los tres textos, podemos asumir que la relación que hay entre los dos enunciados anteriores también acobijaría al tercer texto, aunque no lo hayamos leído, porque la pregunta ya nos deja entrever que uno de estos tiene que asociar a los tres de una única forma y ya tenemos una primera relación entre dos de esos tres textos. Así que lo que podemos hacer es leer las opciones y mirar con cuál de ellas podríamos asociar los tres textos. Lo otro sería pues leer los enunciados. Entonces la opción A dice persuadir al lector que el trabajo es poco satisfactorio. B, recordarle al lector la importancia de la educación y del trabajo. C, convencer al lector de que el trabajo es necesario para sobrevivir. D, exhortar al lector a buscar un trabajo que en lo posible no sea humillante. La respuesta a la pregunta 2 es la opción A, persuadir al lector de que el trabajo es poco satisfactorio. Si nos damos cuenta, en el segundo enunciado que leímos, el conector pero dejaba entrever una diatriba entre la concepción del trabajo. Nos demanda esfuerzo, nos va a demandar tiempo, pero no es una virtud. O sea, podemos conseguir cosas con el trabajo, pero eso que podemos conseguir con el trabajo es poco satisfactorio para la realización del ser humano. Por ende, la respuesta es la A, lo poco satisfactorio que puede ser el trabajo. Ahora, ¿cómo podemos atender a esto? Si nos damos cuenta, la B, la C y la D, de alguna manera, positivizan el concepto del trabajo, pero en los dos enunciados anteriores dejamos entrever que en sus interpretaciones, que en sus interpretaciones hay un aspecto negativo que resalta del trabajo, ¿vale? Por ende, si necesitamos una buena educación, el tiempo que le vamos a invertir en la educación, el trabajo nos lo puede quitar, porque lo vamos a necesitar, por muy doloroso que sea, para poder tener algunos beneficios y adquirir algunos servicios y productos. Pero el trabajo, con todo y que nos permita conseguir esas cosas, no va a terminar resultando una virtud. Así que lo que podemos hacer es descartar aquellas opciones que muestren un aspecto positivo del trabajo, porque en realidad los tres textos lo que nos están diciendo
o están tratando de resaltar es un aspecto negativo que se puede tener del trabajo. Si bien hay algunas cosas favorables, se resalta es el aspecto negativo. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la opinión del autor del primer párrafo? Entonces, como en este caso nos preguntan por un texto en específico, no podemos hacer la asociación general que hicimos en el anterior. En este caso, tendríamos que ir hasta ese primer párrafo, leerlo y pues dar la respuesta. En este caso, la respuesta a la pregunta número 3 debería ser la opción B. Es triste creer que poseer un puesto de trabajo es un privilegio, pero esa creencia es precisamente lo que motiva a las personas a trabajar. Entonces, al leer el primer párrafo, nos vamos a percatar de que con todo y que el trabajo, lo que le habíamos dicho anteriormente, nos permita adquirir ciertas cosas, en realidad tiene ciertos aspectos negativos que van a resaltar entre esos supuestos elementos favorables que adquirimos. Entonces, a lo largo de los 3 textos siempre se está matizando ese aspecto negativo que tiene el trabajo. Ahora, el hecho de sentirnos privilegiados por lo que podemos adquirir del trabajo es lo que hace que no veamos con claridad todo lo que el trabajo nos desgasta, porque estamos más centrados en lo que podemos adquirir. Eso es lo que plantea el primer trabajo. Por ende, algunas personas, a partir de lo que pueden adquirir por el trabajo, pues asumen que es un privilegio estar. Así que la respuesta a la pregunta número 3 es la opción B. Cuarta pregunta de este grupo de texto. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta la mejor continuación para el segundo texto? Entonces, podríamos ir al segundo texto. Es un fragmento bastante corto, y a la par de que terminemos de leer las últimas oraciones, ir leyendo cada una de las opciones para ver cuál encaja mejor. En este caso, los que tengan la posibilidad, yo voy a leer el segundo fragmento. Dice así: digan en buena hora que el trabajo es una necesidad dolorosa para la conservación de la vida, pero, conector adversativo, no digan que es una virtud, pues el reposo y la dulce inactividad son más gratos al hombre y a todos los animales que el movimiento y la fatiga. Ahora, si nos damos cuenta, después del pero, se niega que el trabajo pueda considerarse como una virtud, y dan la razón, pero la razón no la dan a partir de lo que el trabajo es, sino de lo contrario al trabajo: estar en reposo, estar en inactividad. Entonces él dice, el autor, es mucho más grato el reposo y la dulce inactividad, tanto para los hombres como para los animales, que el movimiento y la fatiga. El movimiento y la fatiga representarían lo que es el trabajo. Ahora, para continuar esto, entonces necesitaríamos, al leer las 4 opciones, algo que nos hable acerca del trabajo. Es decir, a pesar que sea grato el estar inactivo y el estar en reposo, tendríamos que, igual todos pretendemos algún día poder trabajar. Entonces, en este caso, la opción D dice: sin embargo, tener un puesto de trabajo es un privilegio de unos pocos que con suerte han sido bien educados. Entonces, en este caso, la continuación del segundo fragmento sería la opción D, ya que por muy grato que sea estar quieto y estar descansado, relajado, cada uno de nosotros consideramos un privilegio poder trabajar. Así que la respuesta a la cuarta pregunta es la opción D. Continuamos. Nuestro segundo texto es un texto literario de considerable extensión,
y solo nos piden resolver 2 preguntas, así que la recomendación es pasar a las preguntas y mirar a partir de ella qué parte del texto pues debemos leer para su resolución. Así que pasemos de inmediato a las preguntas. Este es el texto. Esta sería la segunda parte del texto. Y acá tendríamos la tercera y última parte de la totalidad de este texto. Así que pasamos a las preguntas. Quinta pregunta. Según el texto anterior, Mauki no necesitaba bolsillos porque. Entonces, la recomendación para esto, como tenemos un texto tan extenso, es tomar del enunciado que acabamos de leer una palabra clave. En este caso, la palabra clave que vamos a tomar va a ser bolsillo. Y a partir de esa palabra vamos a ir al texto y la vamos a buscar como si fuera una sopa de letras. No vamos a leer el texto, solo vamos a ir a él como si fuera una sopa de letras y vamos a buscar la palabra bolsillo y leemos en su contexto para ver dónde aparece. En este caso, la palabra bolsillo va a aparecer en el penúltimo párrafo del texto, en la cuarta línea de este. Entonces, podemos leer desde el anterior, desde el inicio de la oración, o podemos leer desde el inicio del párrafo. El inicio de la oración es: de ello se deducirá, y el inicio del párrafo es Mauki. Entonces, ya cada uno de nosotros decidirá, y aquí dice leyendo desde el inicio de la oración, desde donde dice de ello se deducirá que para andar por la vida no necesitaba bolsillo, los cuales, por otra parte, les estaban vedados por consistir toda su indumentaria en un retazo de percal de varias pulgadas de anchura. En la cabeza lucía una navaja con hoja cerrada sobre un rizo del cabello. Su posesión más preciada era el asa de un tazón de porcelana que llevaba colgada en el anillo de corcha de tortuga, pendiente a su vez del tabique nasal. Entonces, leyendo ese contexto de allí y en el marco del párrafo, nos damos cuenta que en realidad Mauki no utilizaba bolsillos porque llevaba todo lo necesario en sus orejas. Entonces, cuando leemos las 4 opciones, dice llevaba todo lo necesario en sus orejas. La B, tenía las orejas muy agujeradas. C, tenía las orejas grandes. D, tenía muchos aretes. Pues la más lógica es porque llevaba todo lo necesario en sus orejas. Eso lo encontramos en la lectura de este párrafo que encontramos allí. Eso lo vamos a encontrar al principio del párrafo que acabamos de leer. Pasamos a la sexta pregunta. De la información contenida en el texto anterior, se puede inferir que Mauki era. Para saber quién era Mauki, pues podemos buscar la palabra, el nombre Mauki, o ir al inicio del texto, que es donde nos empiezan a dar la descripción de nuestro personaje, la cual comienza de la siguiente manera. Pesaba 110 libras, tenía el pelo ensortijado y su piel era negra, pero de un negro muy especial, ni azulado ni rojizo, sino tirando a ciruela. Se llamaba Mauki y era hijo de un jefe. Leemos las opciones. De la información contenida en el texto anterior se puede inferir que Mauki era un negrero. Un negrero, la expresión negrero haría referencia a blancos que trataban con los negros o vendían con negros. Entonces acá nos hablan de que Mauki era negro, no lo podemos considerar un negrero en este caso. B, un príncipe. Si bien mencionan que Mauki era hijo de un jefe, no hablan de que de este jefe representara ser la autoridad máxima de alguna tribu o algo por el estilo. Es simplemente un jefe pues que puede tener o ostentar cualquier puesto laboral en el mundo comercial en el que se encontraba Mauki. C, un caníbal. No tenemos vestigios de que fuera caníbal. Y la D, un isleño. Entonces, por lo que leímos para responder la pregunta 5 y lo que acabamos de leer de las características de Mauki,
sin duda alguna nos damos cuenta que Mauki era un isleño. Por ende, la respuesta a la pregunta D, a la pregunta 6, va a ser la opción D. Como sustento a la respuesta, también tenemos el título, Relatos de los mares del sur. Entonces, Jack London, de hecho, es uno de los autores ingleses que es característico por escribir textos literarios con personajes de cada una de estas islas que se encontraban en los mares del sur. Así que ese aspecto también nos ayudaría a confirmar la respuesta. De la opción 6, la respuesta es la D. En esta ocasión tenemos una caricatura para la pregunta 7 y la pregunta 8. Si observamos la caricatura, podemos leerla. Y pasamos a las preguntas. Una última parte de la caricatura. Ahí como para que le echemos un vistazo en lo posible. Y ahora sí pasamos a las preguntas. Pregunta 7. Considere la siguiente secuencia del cómic. Teniendo en cuenta el resto del cómic, ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor la secuencia anterior? La opción A dice, al no poder salir con su amiga, Carl decide tomarse unos tragos y bajo efectos del alcohol maneja, se estrella y muere. Esta es la opción en la que la mayoría de los estudiantes caen y es la opción que va a servir de trampa. Porque asumimos que si hay un accidente es porque estaba bebiendo alguna bebida alcohólica. Y en los cómics el estar embriagado no se representa con glug, 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 sino que se representa con asteriscos, numerales, puntos, etcétera, cuestiones como esas. Así que lo que representa el cómic como tal no nos garantiza que el personaje esté bajo el efecto del alcohol. La opción B dice, al ser rechazado por una mujer, Carl no sabe qué hacer con su vida y toma la decisión de suicidarse. Tampoco tenemos posibilidad alguna de interpretar eso con lo que nos brinda el cómic. Pasamos a la opción C. Al no poder salir con su amiga, Carl se estrella y muere debido a que se distrae con una bebida mientras conduce camino a casa. Al leer la opción C, tenemos de plano la idea de que es la más lógica para indicar la secuencia de lo que ocurre en el cómic. El hecho por lo que algunos se resisten a marcar la C es por el orden en el que está. Al no poder salir con una amiga, Carl se estrella y muere. Entonces la gente dice, pero ¿cómo va a morir primero antes que distraerse? Pero se dan cuenta que la distracción es introducida en este caso por el debido. Y ese debido es que lo que nos dice es que primero están mencionando lo sucedido y luego del debido nos van a mencionar es por qué sucedió. Es decir, primero nos mencionan el efecto y posteriormente nos van a mostrar la causa. En un orden lógico, entendemos que la muerte fue posterior a la distracción con la bebida mientras conducía a casa. Así que la respuesta a la pregunta número 7 es la opción C. Número 8. Considera la siguiente viñeta. Tenemos un personaje con unos lentes peculiares representando el yin yang y el siguiente enunciado. Y dar con el equilibrio entre lo demasiado y lo demasiado poco es crucial para todo creador del mundo del cómic. Entonces, leemos las opciones. Este recuadro, los lentes del personaje representan. Y recuerden que el yin yang pues representa, ahí tenemos en primera instancia en la opción A la palabra clave que sería armonía entre el bien y el mal. Así que leyendo la opción A, dice la opción, la armonía narrativa que un autor, a fin de evitar carencias o excesos de contenido, debe plasmar en un cómic. Ni demasiado, ni tampoco, perdone la redundancia, ni mucho, ni poco en los excesos o
o a la hora de representar un cómic. Así que de primera instancia, solo leyendo la palabra clave que sería armonía, pues podemos entender la relación o el hecho de los lentes. Pasamos a la siguiente. También se trata de una nueva caricatura. Aquí la tenemos. Podemos visualizarla. De Calvin y Hobbes. Hay un buen número de preguntas a responder a partir de esta caricatura. Así que pasamos a la pregunta. Pregunta número 9. En la pregunta número 9 nos piden, el argumento del niño es A, inválido, porque los tiranosaurios serían más geniales si fueran carroñeros. B, válido, porque sí implica que los tiranosaurios son geniales depredadores. C, inválido, porque no implica que los tiranosaurios sean depredadores. Y D, válido, porque o bien los tiranosaurios son temibles depredadores o bien son desagradables carroñeros. En este caso, la respuesta a la pregunta número 9 va a ser la D, porque para el niño los tiranosaurios los tiranosaurios bien van a poder ser temibles depredadores o bien son desagradables carroñeros. Las dos posibilidades las va a sustentar y más adelante pues dará sus razones. En el resto de las preguntas podremos dar razón y validez a lo que acabamos de responder en la pregunta número 9, cuya opción es la D, repito, la opción D. En la número 10, ¿cuál es el tema del trabajo del niño? Entonces, acá tenemos que tener cuidado porque vamos a tener tres conceptos que van a ser juego y van a ser vitales para la resolución de estas preguntas. El primero es tesis, el segundo va a ser argumento y el tercero va a ser tema. Entonces, de atrás hacia adelante, el tema lo vamos a entender como aquello de lo que se habla. La tesis la vamos a entender como la opinión que se da respecto a ese tema, sea positivo o sea negativo. Y los argumentos van a ser los sustentos a mi opinión respecto a ese tema o los sustentos a mi tesis. Entonces, en la pregunta número 10, ¿cuál es el tema del trabajo? La respuesta es la D. ¿Son los tiranosaurios depredadores o carroñeros? ¿Son los tiranosaurios depredadores o carroñeros? Y ese tema lo vamos a encontrar en una de las viñetas en el que el niño expone que los tiranosaurios van a ser depredadores o carroñeros, pero que a él uno de esos aspectos posteriormente es el que va a argumentar, pero los dos ¿cómo decirlo? Los dos los entrevé él. Y de entre los dos va a dar su opinión, cómo le parecen a él más geniales, si por ser depredadores o por ser carroñeros. Pasamos a la siguiente viñeta. La pregunta número 11. Según lo dicho por el niño, se puede suponer que los tiranosaurios A. son geniales, aun si no resultan ser depredadores. B. no son geniales si resulta que no son depredadores. C. son geniales solamente si resultan ser depredadores. D. son depredadores solamente si resultan ser geniales. Entonces, de la pregunta número 11, la respuesta va a ser la A. Son geniales aun si no resultan ser depredadores. El asunto es que, de acuerdo al argumento del niño, así son más geniales. No quiere decir que si son carroñeros no sean geniales. Son geniales sean depredadores o carroñeros, pero como depredadores a él le parecen mucho más geniales. Así que son geniales en ambos casos, como depredadores o como carroñeros. Por ende, la respuesta a la pregunta número 11 es la opción A.
La pregunta número 12. El niño afirma que los tiranosaurios son depredadores porque A, así son más temibles, B, así son más geniales, C, no son carroñeros, D, cazan presas. De la pregunta número 12, ya la habíamos dicho en la pregunta número 11. La pregunta número 12, la respuesta es la opción B. Así son más geniales. Ese es el argumento último que da el niño para considerar que los tiranosaurios son depredadores, porque así para él son más geniales. Pregunta 13. ¿Cuál es la tesis que quiere defender Calvin en su trabajo? A, los tiranosaurios son geniales. B, los depredadores son geniales. C, los depredadores son temibles. D, los tiranosaurios son depredadores. Y de la pregunta número 13, la tesis es la D, los tiranosaurios son depredadores. Recuerden que habíamos dicho el tema va a ser si son depredadores o si son carroñeros. El niño lo que opina es que son depredadores. Esa sería su tesis. Y su argumento sería porque así son más geniales. Entonces, de esta manera terminamos con la parte de la caricatura de Calvin. Pasamos a la siguiente. Una vez más, tenemos otra caricatura, un tanto más sencilla que la anterior, para la pregunta 14 a la 17. Y pasamos a las preguntas. Pregunta número 14. En la caricatura se presenta la Tierra como A, amenazada por una guerra nuclear. B, inmersa en una catástrofe ecológica. C, afectada por el calentamiento global. D, a punto de sufrir una gran destrucción. En la caricatura anterior, el planeta se nos presenta, si tienen la posibilidad de devolverse y mirarla, se nos va a presentar como una bomba que está a punto de explotar, ya tiene la mecha encendida. Por ende, lo que podemos afirmar es la opción D. El planeta Tierra se presenta como a punto de sufrir una gran destrucción. Entonces, debido a todo lo que se está alrededor de la caricatura, no podemos constatar que esa destrucción se deba a una guerra nuclear o a una catástrofe ecológica o al calentamiento global. Entonces, como esas tres no las podemos afirmar, solamente nos podríamos quedar en el aspecto más general, que en este caso sería a punto de sufrir una gran destrucción. Pregunta número 15. El contenido de la caricatura puede considerarse una crítica contra A, los fabricantes de armas en general. B, la gente que se divierte viendo televisión. C, el capitalismo, dado sus efectos sobre el medio ambiente. D, el televidente despreocupado frente a las noticias internacionales. Entonces, la respuesta en este caso va a ser la opción T, el televidente despreocupado frente a las noticias internacionales. Entonces, y más cuando en el enunciado dice, menos mal que el mundo arde siempre por otro lado. Entonces, el creer que lo más lejano es lo que está mal, es lo que va a llevar al gran daño a este personaje de esta caricatura. El no entender que ese daño, por muy lejos o porque sea en otro país, también lo afecta a él como habitante del planeta Tierra. Es decir, presentar el planeta Tierra como un todo, donde todo va a incidir en cada uno de los aspectos de cada uno de los habitantes que estamos en este planeta. Así que la pregunta 15, la respuesta es la D. 16. La frase que aparece en la caricatura pone en palabras la imagen que muestra el televisor, describe la situación en la que se encuentra el planeta, pone en evidencia la perspicacia del personaje, resalta la inconsciencia del televidente. Entonces, para no dar tanta vuelta, la respuesta a la pregunta 16 es la D, resalta la inconsciencia del televidente.
Un tipo que cree que por lo que está pasando en un país lejano a él, no va a afectarlo de manera directa o de manera indirecta. Así que de la pregunta 16, la respuesta es la D. 17. La caricatura critica a la ausencia de movilizaciones sociales que busquen el bien común, no podemos decirlo, la convicción de que las cosas malas solo le pasan a la gente mala, tampoco. Tenemos un personaje, un helicóptero, creo que por allí está cerca, y el televisor, pero no podemos hacer esa relación de que lo malo solo le ocurre a la gente mala. C. La indiferencia de las clases altas frente a los problemas que no las afectan. No hay una manifestación de clase o lucha de clase en la caricatura. La opción D. La falta de comprensión de que algunos problemas tienen una dimensión global. Y una vez más, en esta pregunta última de la caricatura, la respuesta también es la D. La falta de comprensión de que algunos problemas tienen una dimensión global, afectan a la Tierra en general como un todo. Así que las 4 preguntas de esta caricatura, las respuestas eran la opción D. Pasamos a la siguiente. Acá se nos presenta un texto para responder de la pregunta 18 a la 20. Acá tenemos la última parte del diálogo de Sócrates con Menón y la pregunta 18. La pregunta 18 nos dice, en el pasaje, y por mi parte, si el torpedo, estando él mismo entorpecido, es como hace que los demás se entorpezcan, me parezco a él. Pero si no, no. De Sócrates. Entonces dice la A, se refiere a un arma de guerra. B, menciona un tipo de planta. C, demuestra una tesis. Y D, hace una analogía. Aquí la opción A, o para responder esta pregunta, debemos tener en cuenta la expresión torpedo. Porque torpedo, en uno de sus significados, puede entenderse como un arma de destrucción, una munición de ciertos cañones de gran destrucción. Entonces, pero como estamos en un texto argumentativo, el texto argumentativo también es muy dado a utilizar las palabras en sentido figurado. Así que en este caso no podríamos interpretar la palabra torpedo en rigor, de manera rigurosa, como un arma. Así que descartaríamos la opción A. La B menciona un tipo de planta, no tenemos indicio de ello, y demuestra una tesis. En realidad, la respuesta de la pregunta 18 es la D, hace una analogía. Entonces, una analogía, en su estructura básica, la forma más básica de una analogía es la estructura de A es a B como C es a D. Se relacionan 4 elementos. A es a B como C es a D. Entonces, si nos damos cuenta, al visualizar el enunciado, podemos encontrar 4 elementos. Entonces, y por mi parte, si el torpedo A, estando el mismo entorpecido, B, es como hace que los demás se entorpezcan, C, me parezco a él, D. Entonces, en el análisis del enunciado podemos encontrar los 4 elementos que se comparan en la estructura básica de una analogía. Así que en realidad el Sócrates está haciendo una analogía en relación al torpedo, en cómo se caracteriza ese torpedo, cómo se caracteriza él y cómo caracteriza al resto de los demás. Pregunta 18, la respuesta es la D. Y la pregunta 19 y 20, para terminar. Entonces, al reformular las preguntas de Menón, Sócrates interpreta la tesis de su interlocutor en los siguientes términos. A. No se puede investigar lo que se sabe ni lo que no se sabe. B. Solamente se puede investigar lo que no se sabe. C. Solamente se puede investigar lo que se sabe. Y D. Se investiga lo que se anhela saber. En este caso,
lo que deberíamos hacer es ir hasta el segundo párrafo, que es donde empieza a preguntar Menón. Una de las preguntas es: ¿y de qué manera vas a investigar, Sócrates, lo que no sabes en absoluto qué es? Porque, y hace otra pregunta, ¿qué es lo que de entre cosas no sabes? Vas a proponerte como tema de investigación, o, aún en el caso favorable de que lo descubras, ¿cómo vas a saber qué es precisamente lo que tú no sabías? Entonces, estas son las preguntas a las que se refiere la pregunta 19 que reformula Sócrates. En este caso, ¿para qué Sócrates reformula esas preguntas en el siguiente enunciado que hace? La respuesta a la pregunta 19 es la opción A. La reformula en los siguientes términos: no se puede investigar lo que se sabe ni lo que no se sabe, porque con su pregunta Menón está dejando entrever que es imposible investigar lo que se sabe ni lo que no se sabe. En otras palabras, no se puede investigar. Así que la respuesta a la pregunta 19 es la opción A. Y la pregunta número 20, en este caso, en el texto, Sócrates se muestra como alguien que A. tiene un conocimiento experto sobre la virtud, duda que pueda conocerse la virtud. Opción C, quiere indagar acerca de la virtud. Y la opción D, muestra indiferencia por la virtud. En este caso, la opción a la pregunta número 20, la opción de respuesta es la opción C, quiere indagar acerca de la virtud, a lo cual Menón cree no se puede lograr. Así que de la pregunta número 20, la opción de respuesta es la C. Y de esta manera, jóvenes, damos por terminado esta tutoría con el análisis de esta prueba, 20 preguntas que tenemos de una prueba de lectura crítica. Ha sido un gusto poder compartir todo este tiempo con ustedes. Espero que este material les sea de ayuda en todo su proceso de formación y todo lo que nos depara este camino a enfrentar el examen de estado. Vuelvo y les repito, si tienen inquietudes pueden hacerla en los comentarios y posteriormente se puede estar subiendo algún material adicional para aclarar cualquiera de las dudas que tengan. No siendo más, con ustedes Mauro Gómez, ha sido un placer. Espero que para ustedes también. Nos vemos en la próxima tutorial. Dios los bendiga.